cumple 152 años de edad. Antes disso, todos somos niños de Deus. Toma seu lugar. Deus é hermoso, Deus é misericordioso. Hoy veremos a segunda parte do linaje real. A segunda e última parte desse mensaje quedou pouco extenso, já sabem, pero lo que mais me impressionou em lo que leí em Mateus es que la gracia está presente en cada versículo. La gracia de Dios está presente en todo el Evangelio de Mateo. Es impresionante. Bueno, para aquellos que se perdieron la primera parte, está en YouTube. Pues busquen ahí, tú también que me estás viendo por internet, busca la primera parte del linaje real, parte 1. Y solo para recordar, Iglesia Gracia y Paz, lo que vimos en la parte 1. La principal arma que Satanás usa en contra de los cristianos, en contra de nosotros, es poner en tela de juicio nuestra filiación con Dios. Desde Adán y Eva, él usa esa táctica y a veces funciona. Lo intentó con Cristo, acuérdense. Dijo, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz el otro. E há cristianos que se deixam levar por essa tática e caem. Não queres hijo de Deus? Não queres uma hija de Deus? ¿Sabe por que Satanás lo hace? Porque Satanás sabe quienes somos. Ele sabe exatamente quienes somos. E te vou ler quienes somos. Lo vimos na primeira parte também. Não se vai projetar, pero quero que me escute. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Esa es tu identidad. Solo la realeza tenía linaje. Y Cristo te dijo, te escojo a ti para que seas parte de mi linaje. Linaje real. Linaje escogido. Real sacerdocio. Significa que el cristiano tiene el poder en Cristo de gobernar y ministrar. Nación santa. Bueno, es un pueblo que dijo no al pecado y sí a Jesucristo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, la sangre de Cristo en la cruz para anunciar el evangelio de salvación de Jesucristo. Eres salvo para enviar el mensaje de salvación a los demás. Estamos llegando al fin de otro año y si en el último día del año te pones a pensar cuántas personas evangelicé ese año. Si tu respuesta es 0, estás en problemas. Porque fue para eso que te salvó. Para anunciar las virtudes de aquel que os sacó de tinieblas a su luz admirable. Esa es tu identidad. Esa es mi identidad. Y Satanás lo sabe. Pero intenta opacar tu identidad. Intenta robar tu identidad. En la parte 1 también vimos cómo era importante para los judíos trazar la genealogía, principalmente en relación a la realeza y al sacerdocio. Trazaban la genealogía para legitimar la realeza. Y es por eso que Mateo empieza su evangelio con el árbol genealógico de Jesucristo, humanamente hablando. Mateo 1:1, ahí sí. Vamos a proyectar primero. Mira, Mateo 1:1, la base. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hay algo ahí que no checa, ¿verdad? Está al revés. Abraham vino primero. O sea, ¿por qué se menciona en ese orden? Hay una explicación. Vamos a empezar. Mira, libro. Biblos, en griego. Por eso es Biblia, una colección de 66 libros. Vamos a empezar. Etimología de la palabra, semántica aplicada. ¿Okay? Biblos puede significar libro, pero también significa una lista de nombres. Y Mateo empieza con una lista de nombres, un registro. El libro de la Geneseos, de los principios de Jesucristo. Es lo que está en su original. La lista de los nombres al inicio de la vida de Jesucristo. Los principios de Jesucristo.
Los nombres, Jesús, Cristos. Etimología, Jesús. Equivalente griego de Yoshua, o Joshua, en el Antiguo Testamento, significa Jehová salva. Isso significa Jehová salva. Jesús significa Jehová salva. De hecho, era un nombre muy común en aquella época. Josué también es Jesús. Jehová salva. Pues ese iba a ser su nombre, pero añadieron algo más. Vamos a Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo. Y ahí ven la Navidad. Mira. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así anunció el ángel. Después está Cristo, está Yeshua, a Mashiach, Jesucristo el Salvador, el Mesías. Viene Cristo, significa el ungido. ¿Qué significa ungido? Alguien apartado para cumplir con una misión. ¿Cuál era y cuál es la misión de Jesús? Salvar, rescatar a aquel que se había perdido. Tú y yo. ¿Cuántos dicen amén aquí? Somos pecadores, sí, pero redimidos por la sangre de Jesucristo. Nuestro Mesías fue enviado, fue ungido como profeta, ungido como sacerdote, ungido como rey. Fue ungido como rey. Entonces, lo que Mateo está haciendo aquí es eso. Mateo escribe acerca de los principios del que salvará, del que fue ungido como profeta, sacerdote y rey. Y nuestro querido y amado Señor Jesús, puro y sin mancha y sin pecado, fue rechazado, golpeado, humillado, se burlaron de él, fue maldecido y lo asesinaron en la cruz. Y vino a salvar los mismos que lo mataron. Quizás tú digas, pastor, yo no tengo nada que ver con eso, yo no estaba allá. No, tú no, pero tu pecado sí. Y el mío también. Tenha consciência, deje de pensar tão pequeno, por favor. Por favor, tú que me estás viendo por internet, deja de pensar tão pequeno. Deus te deu um cérebro que pesa casi 3,5 kg. Usemos el cerebro. Con aptitud, con espiritualidad también. No estamos allá, pero nuestros pecados sí estaban allá. De lo contrario, ¿para qué salvar? ¿Salvar de qué? Si somos puros sin mancha. No somos puros ni sin mancha. Para nada. Hay que reconocer, somos pecadores redimidos. Eso sí es lo que somos. Fue rechazado, se burlaron de él, lo torturaron. Bueno, fue maldecido y lo mataron. Mateo capítulo 13. Mateo 13. Estamos viendo el linaje real y veremos, quiero enseñarte algo muy curioso. Impresionante, la gracia en todo el Evangelio de Mateo. Mateo 13, versículos 54 a 58, la palabra dice así, sígueme ahí con tus ojos, por favor. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y aquí viene, mira, ¿no es este el hijo del carpintero? Ajá. ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Para aquellos que dicen, no tuvo hermanos, sí tuvo hermanas. Y hermanas también. Algunos dicen, no, es que la palabra ya es primo. Estás equivocado, no sé dónde te enseñaron eso. La palabra primo es otra palabra completamente diferente. Era hermano carnal. María sí tuvo otros hijos y mínimo 2 hijas. Porque está en plural, hijas. No sabemos sus nombres. Porque en la cultura judía siempre mencionaban el nombre del varón. Entonces, ahí está la lista de sus hermanos. Jacob, José, Simón y Judas. Claro, otro Judas, no el que lo traicionó. Había muchos Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Aquí no es espiritual, es carnal. Hermanas carnales. ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? O sea, sabemos quién es. Sabemos de dónde viene, conoce a sus papás. Ese hombre nunca estudió en instituto bíblico, nunca en un seminario teológico. ¿Cómo sabe tanto? se les pasaba algo, ¿no? Que él sabe todo porque él es Dios y Dios sabe todo. Y conoce toda la ley porque él la escribió. Se les pasó ese detalle. ¿De dónde pues tiene todas esas cosas?
y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Para que haya un milagro, tiene que haber un ambiente propicio al milagro. Al menos alguien tiene que creer en el milagro. ¿Se acuerdan el paralítico que sus 4 amigos lo llevaron a la casa de Pedro en Cafarnaúm? Esa es otra predicación que no será hoy, pero ya prediqué hace algún tiempo. 4 amigos, un paralítico en su cama, lo llevaron días de camino, llegaron a Cafarnaúm, no podían entrar a la casa de Pedro, donde estaba Jesucristo, porque habían 5,000 personas afuera. Subir al techo, empezar a excavar el techo, un trabajo enorme, porque no podían meter la cama así, de lo contrario, el enfermo se mataría. Entonces, tuvieron que abrir un boquete del tamaño de la cama para bajarla así, en la horizontal. Mucho trabajo, bajo un sol espectacular en Cafarnaúm, todo el día trabajando. Metieron al paralítico. Para no hacer larga la historia, Cristo lo sanó, no porque él creía, sino porque sus amigos que lo llevaron a Cristo creían. Por lo tanto, Iglesia Gracia y Paz, evangeliza. Pastor, es que yo creo, pero mi familia no. ¿Eso qué importa? Importa que tú creas. Y Dios usa tu fe y toca el corazón de la familia. Alguien tiene que creer. De lo contrario, no pasa nada. El paralítico no creía. Dice: ¿qué hago yo aquí en Cafarnaúm? ¿Por qué me trajeron aquí? ¡Pum! Sanó. Porque la palabra es muy curiosa. La Biblia dice: y Jesús, viendo la fe de ellos, no de él, de ellos, de los 4 que estaban arriba, sanó al paralítico. Es tu fe. Evangeliza. Propaga la fe. Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, en el capítulo 7 de Juan, de nuevo, encontramos ahí la burla acerca de su origen. Miren eso, Juan capítulo 7, de versículo 25 al 29. Desde entonces, unos en Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Ya había una sentencia de muerte. Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes de que ese es el Cristo? Los chismes empezaron, ¿verdad? Chismes. Pero sabiendo de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Qué equivocados estaban, ¿no? Y vamos a ver por qué. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Significa, ustedes piensan que conocen a Dios, no lo conocen, ni saben quién es. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Ellos dijeron: ese no es el Mesías, ese no es el Salvador, ese no es el Cristo. Sabemos de dónde es. Él es alguien que viene de Nazaret, de la parte más baja de la sociedad, ahí del monte. Él es del monte, muy bajo. No podrían creer que el Mesías viniera de algún lugar que no fuera Jerusalén, la ciudad santa. Jerusalén, la ciudad donde un día se manifestó y un día se manifestará otra vez. Un pensamiento así no era aceptado. Él es un don nadie que viene de ningún lugar. ¿Sabe lo más impresionante? Es que bastaba con leer un poco para saber de dónde viene. Aun cuando bastaba con leer los textos sagrados para saber dónde nacería el Rey, el Salvador. Todos tenían acceso a Miqueias 5:2, pero no lo leían. Porque por sus cuentas decían: no, tiene que nacer en Jerusalén. Pero Miqueias 5:2 dice así: pero tú, Belén Efrata, había la Navidad, eso es Navidad. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Todos podían leer eso, pero nunca lo leían.
Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bastaba con leer eso para preguntar, ¿ese hijo de José dónde nació? ¿En Nazaret? No, nació en Belén. Y dirían, wow, entonces sí se cumple, pero no les interesaba saber. No querían saber. Juan capítulo 7, versículo 40 al 44, la palabra dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Le tenían miedo. Él tenía miedo. Entonces Mateo agarra toda la información. Como puede ver, Mateo mira hacia atrás en todo esto. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo escribe el Evangelio de los principios de Jesucristo, para que nunca hubiera duda acerca de dónde vino Él. Por eso Mateo empieza con la genealogía. Mateo escribió su Evangelio 30 años después de la crucifixión. Inspirado por Dios lo escribió. Ahora, escuche bien eso, iglesia, gracia y paz. Hasta ese momento de la predicación, esa fue la introducción del sermón. Por eso abróchense, agárrense por favor, porque ahí viene la predicación. Todo el rollo que eché hasta ahorita fue la introducción. Lo mejor viene, lo mejor viene. Énfasis en la genealogía, y hay algo que a mí me emociona mucho. Jesucristo no es un rey que reina por opresión, tampoco por presión. Él es un rey que gobierna por gracia. Te voy a repetir porque no me escuchaste. Jesucristo es un rey que gobierna por gracia. Solo la gracia. Y entonces lo que yo hice fue que yo comencé a escudriñar el Evangelio para saber si era cierto. Comencé a escudriñar la genealogía, para ver si podía encontrar gracia en ella. O sea, ya que Mateo es el Evangelio de la gracia, empezando por la genealogía, empecé a buscar si podía encontrar gracia en la genealogía. Y mírame aquí, por favor, ¿sabe qué pasó? Encontré gracia por todos lados. Sin lugar a dudas, estamos aquí por la gracia de Dios. Vivimos por la gracia de Dios. Estamos salvos por la gracia de Dios. Respiramos por la gracia de Dios. Existimos por la gracia de Dios. Y iremos al cielo solo por la gracia de Jesucristo. Dê un aplauso a este Rey maravilloso que tenemos, iglesia. Él es digno. Él es digno. Para que tengan una idea, nada más agarré la genealogía para buscar la gracia. Y la encontré por todas partes. Escuche bien eso. En toda su historia. Por eso les invito a que abran sus corazones y entiendan lo precioso que es. Primero, veo la gracia de Dios en la elección de una mujer. Hay elementos en esa historia. El primer elemento es una mujer. Una adolescente de 15 a 16 años de edad. Veo la gracia de Dios en la elección de una mujer. Cabina, por favor. Gracias. Mateo 1, 16. Y Jacob engendró a José. O sea, yo sé que las genealogías siempre son muy aburridas. Pero fíjate en esa, por favor. Yo creo que vas a salir de aquí flotando en las nubes hoy, después que vea lo que yo te voy a enseñar, lo que Dios te va a mostrar. Porque hay personas que dudan que Dios la ama. Hay personas en esta mañana que piensan que Dios ya las abandonó. Y te voy a probar que no. Te voy a demostrar que no. Mateo 1, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bueno, hay gracia en esa pequeña dama.
Hay gracia en esa adolescente llamada María. Hay gracia. Convirtiéndose en la madre terrenal del Mesías. Nadie conocía a María antes de eso. Nadie sabía quién era María. Había un montón de Marías. Nadie sabia quem era. E há pessoas que me estão vendo e que são católicos. Não quero sacudir-te com isso, mas tens que entender na verdade. Tens que saber a verdade. E com amor te lo vou dizer. E com tu Bíblia, nem com a minha, com a tua. Não quero sacudir a nadie com isso, mas les vou dizer algo. Maria era uma pecadora como todos nós. Uma pecadora como todos nós. Quizás eres católico e dirás, não, eu não creio nisso, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Era uma mulher como qualquer outra, era uma adolescente como qualquer outra pessoa. Era como o resto de los homens e mulheres. Não quer dizer que era pior que outra pessoa. Não. Muito possivelmente era melhor que muitas. Era melhor que muitíssimas, porque com tanto que escolher, Jeová escolheu a ella para dar a luz, de maneira terrenal, a seu filho. Essa muchacha sí tinha algo. Em meio de tantas, del linaje de David, que era ella também, sobre ella vino a graça. Pero era uma pecadora que necessitava um Salvador. Curioso, não? Era uma pecadora como nós outros que necessitava salvação. E o Senhor Jesucristo tinha que ser Salvador para ella e hijo de ella. De hecho quando Maria visita a sua prima Elizabeth, ambas, entre comillas, cúmplices do milagro, porque Maria é embarazada, sem conjunção carnal, sem relação sexual. Elizabeth embarazada, pero já muito anciana, deu a luz a Juan, el Bautista, el primo de Jesús. Entonces el ángel dice, ve a Elizabeth, sube a la montaña y platica con tu prima. ¿Te puedes imaginar eso? Una anciana de casi 80 años y una adolescente de 15 años compartiendo la misma fe, la misma intención de cambiar el mundo, y lo hicieron. María visita a su prima Elizabeth y ahí, entrando, hace una declaración que dice mucho sobre el grado de madurez que tenía María, a pesar de sus 15 años de edad, 15, 16 años. Lucas capítulo 1, versículo 46 a 48. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice ahí? Otra vez, ¿qué dice ahí? Mi Salvador. Solo los pecadores necesitan de salvación. Ella dijo, mi Salvador. Porque ha mirado, de nuevo, la bajeza de su sierva. Ella lo declaró. Necesita un Salvador. Me siento sucia. La bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Correcto, hasta el día de hoy. Damos graças a Deus pela vida de Maria. Não é Deus, não hace milagro, não subiu ao céu, pero está en el cielo. E um dia la veremos tu e eu. Por lo tanto, Maria dijo, es mi Salvador, o sea, necesito salvação. Em uma ocasião, Jesus estava hablando a uma multitud. E uma mulher levantou a voz para enaltecer a Maria. Não a ele, a Maria. Lo mesmo que sucede hoje em dia. Em todo o mundo. Jesus predicando e uma mulher levanta sua voz para enaltecer a Maria. E Lucas lo registrou. Lucas 11, versículos 27 e 28. Mientras ele dizia estas coisas, uma mulher dentre la multitud levantou a voz e lhe dijo, bienaventurado el vientre que te trajo e los senos que mamaste. E ele dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. De inmediato cayó la mujer. No vengas con eso. No vengas con eso. Perspectiva equivocada, ¿no? Bodas de Canaã, primeiro milagre de Jesucristo. Não está aí, pero te vou comentar. Primeiro milagre de Jesus, bodas de Canaã. Aí estava Maria, já hablamos sobre isso infinidade de vezes. Maria era tia
del novio de la novia, encargada de servir las mesas, y María se acerca a su hijo, a Jesucristo, y dice: oye, se está acabando el vino. Aquí dice se acabó, no, pero se está acabando, es un gerundio, acabando, se está acabando el vino. Haz algo, porque si no la boda va a cancelar la boda. Y Jesús dijo: ¿qué tengo yo contigo, mujer? No fue grosero, la expresión simplemente es: ubícate quién eres y quién soy yo. Los rabinos hoy en día usan esa misma frase. Cuando algún alumno en sus sinagogas levanta la voz hablando fuera de tiempo, el rabino dice: a ver, muchacho, ¿qué tengo yo contigo? Significa: ve quién eres tú, ve quién soy yo. Calma. Jesús dijo: mamá, ¿acaso crees que no sé que está acabando el vino? Deja que se acabe. María se acerca a los meseros y le dice algo que tumba 565 años de culto a María en todo el mundo. María se acerca a los meseros y dice: hagan todo lo que Él dijere, no yo. Porque manda Él, no yo. Sigan a Él, no a mí. Él es Dios, yo no. ¿Están aquí, verdad? Fue una excelente mujer, claro que sí. Con eso no hay duda. Pero era como todas las demás, simplemente encontró gracia. Gracia de Dios. Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Sabe lo que dijo? Como dice el original de ese pasaje, dice: tú, a quien te ha concedido gracia. Muy favorecida significa llena de la gracia de Dios. Dios te ha dado gracia. María necesitaba gracia. Y la gracia es un favor inmerecido dado a los pecadores y pecadoras. La gracia es contigo, María. La gracia es con nosotros. Y después, cuando ella oró, dijo: engrandece mi alma al Señor. Está en Lucas 1:46. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Va de nuevo. Mi Salvador. María lo dijo. María sabía quién era ella. Necesitaba un Salvador, como tú y yo. El punto 1 aquí de la gracia es que yo veo la gracia en una mujer, María. Punto 2. El Evangelio de Mateo. Nos estamos preparando para Navidad. Todo eso señala a Navidad. Punto 2. Veo la gracia en la vida de dos hombres. Ponga mucha atención, por favor. Estamos hablando del linaje real, la genealogía de Jesucristo. Veo la gracia en la vida de una mujer, María, pero también, número 2, veo la gracia en la vida de dos hombres. Una vez más, regresen a Mateo 1:1. Hay más ahí todavía. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Ahí vienen los dos hombres, los dos señores. Hijo de David, hijo de Abraham. Te haré algunas preguntas, Iglesia Gracia y Paz. Ponme atención, por favor. ¿David fue un pecador? ¿Abraham fue un pecador? ¿Acaso Dios le dio gracia a ambos? Sí, sí y sí. 3 sís. Sí, sí y sí. Ahora imagina a David. Imagínate a David, ¿ok? David, que derrotó a Goliat, fabuloso, fantástico, pero ahí quedó. David, quien pecó de manera tan vil con Betsabé y mandó matar a su marido. David, el polígamo. David, el adúltero. David, el acosador. David, el padre inepto y corrupto y mentiroso. David, que mató multitudes, tanto así que Jehová le dijo: tú no harás casa para mí, hay sangre en tus manos. David mató un montón. David, el que no era perfecto. Para que tenga una idea, y está ahí. Abraham. Mateo menciona a David y Abraham. Abraham, que era un mentiroso, corrupto. Abraham, que mintió acerca de su esposa en Egipto. Él dijo: mira, si Faraón descubre, Sara, que tú eres mi esposa, me va a matar, porque tú eres muy guapa, muy linda, yo no. Entonces diré que eres mi hermana, ¿cómo ves? Y Sara dijo: ¿estás seguro de eso? Sí, ¿cómo no? Acerca a Faraón, aquí está mi hermana.
Y Faraón se levantó del trono y dijo, oh, muy guapa tu hermana. Muy guapa tu hermana. Al día siguiente, Faraón manda llamar a los dos. Levanta su trono y cuando un faraón se levantaba del trono y bajaba la escalera, era guerra. Mientras él estaba en su trono o parado en la plataforma, no hay bronca, pero Faraón se levantó y bajó. Y cuando bajó, las personas se hicieron a un lado. Se acercó a Abraham y dijo, te daré otra oportunidad. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Abraham dijo, mi hermana. La respuesta de Faraón es extraordinaria. Y dijo, mentiroso. Es tu esposa. Es tu esposa. Y Abraham, ofendido, dice, a ver, ¿quién te dijo? Y Faraón dijo, tu Dios me dijo. ¿Alguien miente? ¿Tú o tu Dios? ¿Quién miente? Abraham dijo, no, fui yo. Fui yo. Fue necesario que Jehová hablara con Faraón para exponer la imagen de Abraham, mentiroso y corrupto. Abraham, y lo hizo 2 veces, Abraham lo hizo 2 veces en lugares diferentes. Y Abraham, que está en la genealogía de Jesucristo, Abraham, que mintió acerca de su esposa en Egipto, trajo vergüenza a ambos. Abraham, que no creía en Dios. Abraham, que cometió adulterio con Agar, la esclava egipcia. Abraham, de nuevo en Gerar, una región del Oriente Cercano, que miente otra vez acerca de Sara y otra vez que es su hermana. 2 pecadores, David y Abraham. Y su simiente fue el Hijo de Dios. Eso tiene nombre. ¿Cómo se llama eso? Gracia. ¿Están aquí, verdad? A ver, iglesia, ¿cómo se llama eso? Gracia. ¿Por qué estás en gracia y paz hoy? ¿Por qué respiras? ¿Por qué existes? Por gracia de Dios, nada más. Solo Él. Solo Él. Y Dios usó a los dos. Dios usó a los dos. Uno para ser padre de la nación del Mesías y el otro para ser padre de la línea real del Mesías. ¿Dan cuenta de eso? En Abraham, la tierra. En David, la realeza. Su conexión con el pueblo hebreo es racial y es real. Pero primero viene real. Y esa es la razón de por qué Mateo coloca a David primero. Para enfatizar, primero es la realeza y después la tierra. Y después la raza. Es el punto que Mateo quiere presentar y lo hizo. Y por cierto, la gracia fue extendida a las generaciones de esos 2 hombres, en la semilla de ambos. Alguien quizá diga, oye pastor, pero David se enderezó después y Abraham también. No, sí. Pero ¿qué hay de Salomón y de Isaac? ¿Qué hay de los 2? Por ejemplo, empecemos con Salomón, el hijo de David. La historia de Salomón es un fiasco desastroso. Era muy sabio, sí, inteligente, para nada. ¿Vieron cómo terminó? La sabiduría se basa en cómo usas la inteligencia que Dios te da. Eso es sabiduría. La sabiduría es de qué manera usa la inteligencia que Dios te dio. Salomón era muy sabio, pero nada inteligente. Su historia fue un fiasco desastroso. A pesar de su naturaleza pacífica, porque era muy pacífico él, a pesar de su sabiduría sin paralelo, Salomón vivió una vida de torpeza y asombrosa insensatez. Toda su vida. Sembró las semillas del pecado al casarse con un montón de mujeres. De ahí y de fuera. Y fue más allá de su padre porque tuvo cientos de mujeres y concubinas que desviaron su corazón de la voluntad de Dios. Había una ley, mira, cada rey de Israel estaba prohibido hacer 2 cosas: juntar mujeres y comprar caballos. No preguntas, pastor, ¿qué tiene una cosa a ver con otra? Todo. Primero mujeres, una sola mujer, suficiente. Caballos. Egipto tenía el monopolio de la crianza de caballos. Entonces, para que alguien comprara un caballo, tenía que regresar a Egipto.
¿Dónde quedaron cautivos más de 400 años? En Egipto. Significa, tienes que regresar de donde yo te saqué si quieres caballos. Significa, no regrese a tu pasado. Por eso cada rey tenía prohibido juntar mujeres y caballos. Y Salomón juntó ambas cosas. Un montón de mujeres y un montón de caballos. Todo mal, todo mal. Se casó con mujeres extranjeras y un montón de mujeres. Tuvo concubinas que desviaron su corazón del Señor. Salomón logró sacudir la unidad de Israel. Y Dios tenía todo el derecho de haber cancelado su promesa en ese momento, pero no lo hizo. De ti saldrá el rey. Un día vino un hijo mayor que David, mayor que Salomón, llamado Jesucristo, que venció los fracasos de David y venció los fracasos de Salomón. ¿Dónde está el hijo de Abraham? Vamos con Abraham. El hijo a quien Abraham esperaba para el cumplimiento de la promesa asombrosa de Dios: de ti haré una enorme nación. El hijo que nació cuando Abraham tenía 100 años de edad. El hijo en que descansaba su esperanza, Isaac. Y a través de él vendría la simiente, la semilla, que sería el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero esta simiente también fracasó. Así como Salomón, hijo de David, Isaac, hijo de Abraham, también falló. Israel fracasó. Increíble, ¿no? La historia de Isaac y su simiente es una historia de debilidad, fracaso, apostasía, burla, idolatría y pecado. El hijo de la promesa, Isaac. Entonces Dios abrió un nuevo canal para bendecir al mundo. Se llama iglesia. Israel no lo hizo. No hay un plan B. Quiero que entienda eso. No es que Jesús tenía un plan A y un plan B. Bueno, si falla Israel, invento algo llamado iglesia. No, nunca hubo un plan B. Dios tiene un solo plan. Y el plan eres tú. Nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Prediquen la palabra. No hay un plan B. Jesucristo, el hijo definitivo de Abraham, vino para cumplir todo lo que Isaac no pudo hacer. Y de él vendría una simiente que se contaría como la arena del mar, y se contaría como las estrellas del cielo, para cumplir los propósitos de Dios. Entonces Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, vino para vencer los fracasos de ambas líneas y sus descendientes, y para cumplir lo que ellos nunca pudieron cumplir: salvar al mundo. Pero vino a través de una línea, escuche eso, vino a través de la línea de dos hombres pecadores, Abraham y David. ¿Cómo se llama eso otra vez, iglesia? Gracia. Gracia. Vemos la gracia de Dios en Mateo, a través de una mujer, a través de dos hombres. Y mire eso, número 3. Veo la gracia de Dios en la historia de 3 eras, 3 etapas de vida. Mateo 1, versículo 17. ¿Todavía están aquí conmigo? ¿Sí, verdad? Muy bien. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son ¿cuántas? ¿Son cuántas? Ok. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas? 14, 14, 14. Una mujer, 2 hombres, 3 eras. Primer período, de Abraham a David. Quero que veja algo. Aí Mateus menciona 3 períodos na história. Primeiro período, de Abraham a David. Período de los patriarcas como Abraham, como Isaac, Jacob, José. Jueces como Débora, Barak, Sansón y Jefté. Um período de heroísmo e grandeza em Israel. Esse foi o primeiro período. O segundo período que menciona Mateus, período de Davi al cautiverio em Babilônia, foi um período de declive, se vino abaixo. É o período de la monarquia, não é casualidade, verdade? Que teniendo a Jeová como rei, exigiram um rei e todo se vino abaixo. Período de la monarquia.
Y tan pronto como la monarquía vino con Saúl, las cosas empezaron a caer. Y de David en adelante, tenemos los días de la gloria pasajera de Salomón. Después de Salomón, tragedia sobre tragedia para Israel. De vez em quando haviam chispazos de lucidez. Por exemplo, com Josafá, com Ezequias e com Josías. Foram bons reis, muito bons reis. Pero foram a exceção a la regla general de péssimos reis, corruptos e pecadores. Lo que domina nessa época são os Roboams de la vida, los Asas e los Manasés, que foram homens muito malos, muito corruptos. Período de apostasia, e é um período de degeneração que termina em devastação e destruição de Israel e cautividade em Babilônia. Assim terminou esse período. Terceiro período que menciona Mateus, o período do cautivério a Cristo. Sabe algo muito curioso? Escute bem isso. Não sabemos quase nada desse período. 14 gerações que não sabemos quase nada. É um período envolto em oscuridade. São 600 anos de não ter informação de fechas nem de datas. Abiud, Eliasim, Azor, Sadoc, Atzim, Eliud, Eleazar, Matã, outro Jacob. Sabemos os nomes, mas não sabemos nada sobre essas pessoas. É um período oscuro na história. Sabemos nada, quase nada sabemos. A genealogia de Jesucristo é uma mescla de tragédia e glória. Heroísmo, pero também fracasso. Renombre, pero também oscuridade. Não obstante, através desta nação tão corrupta, de homens corruptos, vino el Mesías. Y de nuevo, eso es gracia. Una nación corrupta, hombres y mujeres corruptos y pecadores, y de esa nación vino el Mesías. Jesucristo es un rey de pura gracia, iglesia, gracia y paz. La gracia de Dios se manifestó a través de una mujer, 2 hombres y 3 eras en la historia de una nación decadente y corrupta. Y aún así, de ahí vino el Salvador del mundo. De ahí vino el Señor Jesucristo. Número 4. Ahora sí, agárrate firme, bota cinturones, porque a algunos no les va a gustar lo que van a escuchar. Los que me están viendo por internet tampoco, pero ni modo. Agárrate. Número 4. Veo la gracia de Dios en la inclusión de 4 mujeres rechazadas. 4 mujeres rechazadas. E te vou apresentar uma por uma. A primeira é Tamar. Tamar. Mateus 1, versículo 3. Judá engendrou de Tamar, está subrayado, a Fares e a Sara. Fares a Esrón e Esrón a Aram. Quero que ponga muita atenção. O que sabemos sobre Tamar? Que classe de mulher foi Tamar? Prepárate. Prepárate. Lo bueno es que no eres religioso. Somos cristianos. Amén. Somos maduros, ¿sí o no? Ok. Génesis 38. ¿Quién fue Tamar? Que entró a la genealogía de Jesucristo. Génesis 38, de versículo 11 al 14. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y bueno, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Antes de seguir, quiero aclarar algo. En la usanza judía, cuando una mujer quedaba viuda, se casaba con su cuñado. La usanza era esa. Se casaba con su cuñado. Pero aquí no le dieron a su cuñado. Entonces decidió actuar vilmente, pero bueno, lo van a ver. Versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro, que está viudo,
tu suegro sube a Timná a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Se já podia casar e não lhe davam a seu cunhado como esposo. Su marido havia muerto, não lhe davam a seu cunhado e Tamar dijo, ok, sou guapa, vou actuar por minha conta. E aqui vem a tragédia. Génesis 38, del 15 al 18. Y la vio Judá, y la tuvo por, ¿qué dice ahí? Ramera, prostituta. Porque ella había cubierto su rostro. Las prostitutas cubrían su rostro. Era la señal, soy prostituta. Y Judá la vio así, cubierta, y se acercó. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Significa, quiero tener sexo contigo. Si fuera algo normal, diría, no, suegro, soy yo. Pero no lo hizo. Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Él respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella y ella concebió de él. Se embarazó. ¿Qué mujer, no? ¿Qué mujer incestuosa, pecadora y prostituta? Porque se vendió. Y alguien dice, Pastor Ângelo, por favor, ¿qué está haciendo esa mujer en la línea mesiánica de Jesucristo? Ahora, ven lo peor. Ahí ven lo peor. De ese embarazo nacieron 2 gemelos, Fares y Sara. En la lista son los que siguen en la genealogía de Jesucristo. ¿Cómo se llama eso, iglesia? Gracia. Gracia. Ahí está Tamar. Te presento nuestra siguiente dama. La dama número 2. También rechazada por la sociedad. Raab. Mateo 1:5. Salmón engendró de Raab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Gracias de Dios en todo el evangelio de Mateo. A través de una adolescente llamada María, 2 hombres corruptos, David y Abraham, 3 eras y 4 mujeres rechazadas. La primera Tamar, la segunda Raab. Isso tem nome, se chama gracia sobre gracia. Mejor conocida como la prostituta de Jericó. Una vez en un congreso que yo prediqué ese pasaje, y cuando me bajé, y Dios hizo lo que tenía que hacer, pero cuando me bajé, el que organizó el congreso se acercó y me dijo, oye, hermano Ângelo, pero Raab no era prostituta, Raab tenía un hotel en Jericó. Le dije, hermano, acaba de transformar a Raab en dueña del Holiday Inn Jericó. Una prostituta que vendía su cuerpo, pero encontró gracia delante de Dios. De hecho, si vas a las ruinas de Jericó hoy en día, los muros no cayeron así como en película, cayeron para adentro. Porque Jehová prometió, y van a caminar hacia adelante, no van a subir sobre piedras. Los muros cayeron hacia adentro, preparando camino para la invasión de Josué. Pero bueno, una sola casa quedó de pie, casa de Raab. Y si vas allá, hay una plaquita diciendo casa de Raab. La única casa en el muro que quedó de pie fue su casa. Gracias y misericordia de Dios. Muy bien, regresemos con Raab, que también está en la línea de la genealogía de Jesucristo. Raab era una mujer cananea, despreciada, impía, gentil, idólatra, prostituta profesional. Punto. Josué capítulo 2 nos cuenta algo de ella. Y no necesitamos verlo, nada más. Vean eso.
Dice que los 2 espías, cuando llegaron a Jericó, entraron y vinieron a la casa de una ramera llamada Rahab. Los protegió, los cuidó. Y Rahab dice algo muy curioso. Dice, ¿sabemos quién es tu Dios? ¿Cómo sabían? Si estaban del otro lado. En el Museo Británico, tercer piso, a la derecha, hay una estela. Abajo, escrita cuneiforme, pero abajo hay una, jeroglifos, perdón, cuneiforme de los caldeos. Abajo hay un dibujo ideográfico de 2 personas caminando. Abajo hay una línea, sobre las 2 cabezas hay una línea ondulada, y enfrente de ellos hay un cono hacia abajo. Los egiptólogos dicen, eso es Israel, el pueblo que camina en el desierto, bajo una nube y siendo guiado por el fuego. Significa que Rahab por 40 años subía nada más a la muralla y veía el espectáculo nocturno en el desierto. Ese fuego sobre ellos que llevaba un pueblo numeroso por todo el desierto. Por eso ella dice a los espías, si sabemos quién es tu Dios, si conocemos a Jehová. Impía, gentil, idólatra, prostituta profesional. Y sabemos quién era ella. Los espías entraron a su casa y se escondieron ahí, una ramera llamada Rahab. Fue una ramera, una prostituta, pero observen eso. De ella vino Booz. Su linaje, vino Booz. ¿Y sabe algo acerca de Booz? Fue un hombre muy bueno, muy honesto, muy piadoso. Ese era Booz. Tenemos a Tamar, tenemos a Rahab. Yo les comenté, en su linaje, según Mateo, hay 4 mujeres rechazadas por la sociedad. Y sin embargo entraron en la genealogía de Jesucristo. A ver, iglesia, otra vez, ¿cómo se llama eso? Gracia. ¿Por qué estás en gracia y paz hoy? ¿Por qué vives? Por gracia. Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios. Número 3, la tercera mujer, Ruth. Tamar, Rahab, Ruth. Mateo 1, versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. La cosa va aclarando, ¿no? ¿Con quién se casó Booz? Con Ruth. Y alguien dice, pero Ruth era una buena mujer. Ruth no fue prostituta. Ruth fue una mujer entregada a Dios. Ruth no fue culpable de incesto. Y sí, tienes toda la razón. Tú que me estás viendo por internet, tienes toda la razón. Era una buena mujer. Pero era gentil. Y con eso bastaba. Pero había algo más. ¿De dónde vino Ruth? Génesis 19, versículo 30 al 37. Pero Lot, sí, Sodoma, Gomorra, Lot, ya saben. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces, la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Significa, después que vio la destrucción de Sodoma y Gomorra, dijeron, es el fin del mundo, no sobró nadie, no hay nadie, nuestro padre es el último varón, no tendremos descendencia. Claro, eso no es excusa para lo que hicieron, claro que no, pero lo hicieron. Versículo 32, ven, demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y dormió con su padre. Incesto. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó, para que vean en qué grado etílico estaba el hombre, lo borracho que estaba. 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, demos a beber vino también esta noche.
y entra y dorme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y dormió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concebieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre, importantísimo, Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. ¿Quieres saber de dónde vino Ruth? Ruth era moabita. Nació a partir de una relación de incesto, pero era ella una mujer pura, una mujer buena. Fue esposa de Booz. ¿Y quer escuchar algo más maravilloso? Fue abuela de David. Abuela de David. Pero nació de una tribu de personas culpables de incesto. De hecho, en Deuteronomio 23:3, la nación moabita fue maldecida por Dios. Escuchen eso. Jehová maldijo a los moabitas por lo que habían hecho. Y aquí viene Dios y recoge a una dama nacida de una nación maldecida y la pone en la genealogía de su Hijo Jesucristo. Otra vez, ¿cómo se llama eso, iglesia? Gracia. Hay una cuarta mujer, Betsabé. Mateo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Quién fue Betsabé? Bueno, de acuerdo con 2 Samuel capítulo 11, capítulo 12, estaba bañándose ahí, cerca del palacio. David la ve y la quiere. Dice, quiero esa mujer. La trajo, tuvo sexo con ella, se embarazó, perdió el primer hijo, pero el segundo logró. Salomón era una adúltera. Una adúltera. Entonces, para que vean el cuadro completo, en la genealogía de Jesucristo presentada por Mateo, hay 4 mujeres rechazadas, 2 rameras, una que nació fruto de un incesto y una adúltera. Y una adúltera. Quizás digas, pero pastor, su esposo murió. No, se acostó con ella cuando estaba vivo Urías. Ahora, ¿cuál es el mensaje aquí, Iglesia Gracia y Paz? ¿Cuál es el mensaje? Deus es un Deus de qué? De gracia. La pregunta es, ¿no te da gusto tener a un Deus tan misericordioso como ese que tenemos? Si no fuera por su gracia, tú y yo no estaríamos aquí. La paga del pecado es ¿qué? ¿Cuántos pecaron aquí en Gracia y Paz? ¿Cuántos aquí hemos pecado alguna vez en la vida? ¿Ok? ¿Cuántos aquí somos redimidos por la sangre de Cristo? Esa es la diferencia. Se llama gracia. Si la paga del pecado es muerte, si todos hemos pecado, ¿por qué seguimos vivos? Por gracia. Por gracia. Estamos terminando. Esta genealogía literalmente fue un golpe de Mateo en contra de los judíos que odiaban a Jesús. Eran legalistas, les importaba mucho la genealogía, les importaba mucho el árbol genealógico, la línea de pureza y todo lo que tiene que ver con el legado. Y entonces Mateo presenta al Mesías, al Salvador, alguien que descendía de 2 rameras, una adúltera y una nacida a partir de un incesto. Fue un golpe. Jesucristo es un rey que gobierna por gracia, por pura gracia. Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dijo el Señor Jesucristo. La Navidad se acerca una vez más. Y como vimos en ese sermón, dividido en 2, el Evangelio de Mateo trata de la gracia a través de la genealogía del rey que nació. No es casualidad, de Iglesia Gracia y Paz, que Navidad es la gracia de Dios siendo derramada en cada corazón a través de aquel que nació y su nombre es Jesucristo. Se ponen de pie, por favor.
Aí em tu lugar, dê-te la volta e usa tu silla. Talvez não podemos passar aqui adelante, pero se te podes hincar, híncate aí. Se não, senta-te, não há nenhum problema. Pero abre tu coração, hincado ou sentado. Abre tu coração a essa realidade tão abrumadora de que temos um Deus de pura graça. Se não fora por sua graça, nadie estaria em graça e paz hoje. É mais, se não fora por sua graça, nem sequer existiríamos. Tem consciência disso, por favor. Graça sobre graça. Não por nós, de Ele para nós. Senhor Jesus, graças por tu graça. O que hizo Mateus, Senhor, foi abrir nossos olhos para uma realidade, Senhor. Da realidade que não pode ser opacada. Em seu evangelho vemos tu graça a través de la elección de uma mulher, Maria. Vemos a graça a través da vida de dois homens mentirosos, pecadores e corruptos, Abraham e Davi. Mais que isso, Senhor, vemos tu graça a través da história de 3 etapas. De Abraham a Davi, de Davi ao cautiverio em Babilônia e cautiverio hacia ti, Jesucristo. Vemos a graça a través de la inclusión de tu linaje de 4 mulheres rechazadas: Tamar, Rahab, Ruth e Betsabé. Más que isso, Senhor, vemos tu graça a través de nossas próprias vidas. ¿Dónde estaríamos se não fora por ti, Senhor? Hacemos nuestras las palabras de Pedro. ¿A dónde iremos se solo tú tienes palavra de vida eterna? Isso é graça sobre graça. Aí em tu coração dile graças, Senhor. Muitas e muitas graças por tomar-me em conta, a pesar de mis errores, falhas e pecados. Graças, Senhor, por chamar-me hijo, hija, quando outras vezes eu te havia rechazado. Graças, Senhor, por tu graça. Muitas graças, Senhor. Amém. Se põem de pé, por favor. Se põem de pé, por favor. E uma vez que estemos de pé, dê um aplauso a esse Rei de graça. Ele merece. Ele é digno. Graças, Senhor. De veras, não te dá gusto ter a um Deus assim? Claro. Ele está com nós. Ele é com nós.